En las cartas de Pablo se dice que en los posteriores días habría hombres amadores de sí mismos y describe las características de esos hombres que prefieren amarse a sí mismos que amar a su prójimo o a Dios. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y te doy la bienvenida a este espacio llamado Leamos Juntos, donde recorremos las enseñanzas de Cristo a través de sus evangelios, concretamente con el Evangelio de Lucas. Tenía tiempo ya sin transmitir y me da mucho gusto volver a hacerlo en este estudio bíblico. En el anterior, si recordamos, hablamos sobre la confesión, la llamada confesión de Pedro, cuando los apóstoles no sabían exactamente quién era Cristo y todos decían, todas las personas externas decían, quizás seas Elías, quizás seas Juan el Bautista o quizás seas otro. Y Jesús les responde con otra pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? A lo que Pedro responde, tú eres el Cristo de Dios. Esta es como la gran revelación que tiene Pedro en este tiempo que está con Jesús y justamente da el clavo. Anteriormente vimos que otro personaje también se topó con esa misma interrogante y ese es Herodes. Le llegaban a él los rumores de que quizás Juan el Bautista se había levantado de los muertos o algún otro profeta del antiguo tiempo. Él se había quedado muy contrariado y dice la palabra de Dios que procuraba verse con él. Y miren, aquí están los apóstoles que diario se ven con Jesús teniendo la misma interrogante. Hasta que llega Pedro y él es quien responde correctamente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nos quedamos justamente aquí donde Jesús les increpa de que no divulguen esto porque aún no ha llegado el tiempo, ¿no? Recordemos, Jesús es quien toma su vida, quien pone su vida y quien la quita, ¿no? Quien no es el hombre quien dispone el tiempo, sino él mismo. Y nos quedamos justamente aquí y vamos a la segunda parte de este discurso que hace cuando es revelado a los apóstoles la identidad de Jesús. Vamos a leer. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado al mundo entero, si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra, por tu bondad, porque también te revelas hacia nosotros, Señor. Revelas tu carácter, tu amor y la identidad de tu Hijo, Señor. ¿Qué es eso? Es tu Hijo, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, por revelarme a esto, Señor, y te pido, Señor, que también me reveles esta otra parte, lo que es necesario, Señor, que yo entienda a la luz de esta verdad, de que tu Hijo vino al mundo por mí y por todos los que me están viendo. Ayúdanos, Señor, a ser consistentes con lo que tú nos has revelado y a trabajar en tu obra, para tu gloria y tu honra. En el nombre de mi Señor Jesús te pido que tú bendigas esta palabra. Amén y amén. Una respuesta que recibieron los apóstoles no es todo el mensaje que Dios quería, que Jesús quería que recibieran. Ellos hasta este momento no sabían quién era Jesús, aunque quizás tenían sospechas. Les he revelado quién es, pero con esa revelación viene una responsabilidad. No es solamente información que ellos podían memorizar o entender o aprender sin ningún costo. Y lo que dice aquí Jesús es el costo de tal revelación. Si Cristo es el Hijo del Dios viviente, debe haber algo reservado para nosotros que hagamos, que creamos y en lo cual basar nuestra vida. No es trivial esa declaración. Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el que Dios ha escogido y preparado para salvar a su pueblo. Pero también es Jesús, es aquel que salvaría al pueblo y salvaría personalmente a cada uno de nosotros. El libro de Jonás dice que la salvación es del Señor. Al decir que la salvación viene de Jesús, estamos confesando que Él es Dios, que solamente Él, dado que solamente Dios puede sanar y salvar eternamente, si Jesús lo hace, es una prueba de que Él es Dios mismo.
Y eso tiene que necesariamente tener una implicación en nuestras vidas. Si Jesús estaba allí como ungido, ya no eran simplemente discípulos de cualquier rabí, sino eran discípulos del que iba a salvar a Israel y a todo el mundo. Entonces lo que dice Jesús es: si quiere alguien seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Recordemos que para esta época la cruz no es el símbolo de esperanza, de amor, de fe, que lo es ahora. Era un símbolo de tortura. Es el equivalente a una silla eléctrica en nuestro tiempo. Y esta figura permanece en la conciencia de los habitantes de esa región y época cuando dice Jesús: cada día tomen cada uno su cruz y sígame. Les pide a ellos que crucifiquen su carne, que crucifiquen sus intereses, que crucifiquen lo que les hace ser ellos y le sigan a Jesús. Parte de lo que es nuestra identidad es nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestros deseos. Son parte de nosotros. A veces nos identifica a tal grado que nos conocen por lo que queremos llegar a ser o por lo que cumplimos, ¿no? No es de extrañar que a los estudiantes de ingeniería, de medicina, les digan médicos, doctores, les digan ingenieros, les digan licenciados, etcétera, mucho antes de que ejerzan ese cargo. Y no es tampoco desconocido en nuestra cultura que muchas veces las personas se presentan por medio de aquello que alcanzaron. El ingeniero Juan, el ingeniero Beto, el licenciado o la licenciada Beatriz. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí es: en esta aspiración que tú tienes, este deseo y este sueño que incluso quizás ya cumpliste, niégalo. Si toma el lugar que debería tomar Dios, se vuelve un ídolo. Si estamos dispuestos a entregárselo al Señor, es muy diferente que si cuando nos pida retengamos aquello que nos pide. También, obviamente, tiene que ver con nuestros pecados y bajas pasiones: alcoholismo, drogadicción, abuso sexual, una tendencia hacia el robo o hacia el juego desproporcionada, y otras cosas, no ser violento, ser agresivo, ser inclusive de alguna forma ser dado a la depresión. Son pasiones, pecados y tendencias que Cristo nos dice: crucifícalas. ¿Aún la tristeza? Probablemente aún la tristeza. Probablemente, no digo que todos los casos, haya personas que prefieran estar en una condición vulnerable, autocompadeciéndose, que mirar a la cruz y creerle a Él. La depresión es un caso muy amplio como para incluir todos los casos en lo que acabo de escribir. La depresión puede ser algo fisiológico y tener muchas causas de tragedias que hayan pasado en nuestra vida. Pero me pregunto, ¿hasta qué grado también hemos permitido acostumbrarnos voluntariamente a estados de depresión? Bueno, aún así, si hubiese ese tipo de casos, también Dios nos pide que lo crucifiquemos, que lo neguemos en nuestra vida y que le sigamos. Seguir a Jesús entonces termina siendo un dejar de amarme a mí mismo, dejar de ponerme en el primer lugar. Algunos dicen: no podemos amar a Dios o a nuestro prójimo si no nos amamos primero. Y la Biblia presenta un panorama completamente distinto. En las cartas de Pablo se dice que en los posteriores días habría hombres amadores de sí mismos, y describe las características de esos hombres que prefieren amarse a sí mismos que amar a su prójimo o a Dios. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dejar de amarnos a nosotros mismos, negarnos y seguir a Cristo, amarle primero a Él porque Él nos amó primero. Ya después Dios puede construir en nosotros una autoestima nueva, ya no basada en querer que nosotros seamos los primeros, los que tomen el lugar protagónico, sino sabiendo que Dios y después nuestro prójimo son lo más importante de nuestras vidas. Sigo leyendo, versículo 24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Y viene aquí una paradoja. Aquel que entregue su vida, entregue su ego, deje de amarse a sí mismo, como lo describe la Biblia, resulta que ganará su vida. Resulta que tendrá una autoestima correctamente basada. Resulta que será feliz a pesar de las circunstancias. Pero aquel que decida ponerse en primer lugar antes que los demás y Dios, perderá su vida. Aquel que buscando tener su vida la perderá. Versículo 25.
Pues ¿de qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles.